Muy buenas tardes, excúsenme el atraso, es una cuestión tecnológica acá, que el profesor tampoco es muy experto en esto. Y que vamos con este ciclo que ha encabezado el profesor Gonzalo Roja, que son distintos temas, y que a mí me toca exponer dos temas en esto con ustedes. Uno es el aporte, por así decirlo, de las razas originarias y el aporte castellano en su época, o español, diríamos, generalizando hoy día, en a nuestra realidad, esta nueva unidad que después vamos a llamar Chile. Me parece a mí muy interesante cuando el profesor Roja me planteó esto, porque este es un tema eh, que hay que elevarlo en el sentido, ¿no es cierto?, en un cierto sentido, y tratar de darle un poco de vuelta a esto, porque de verdad nosotros somos una síntesis, ¿no es cierto? Somos una síntesis, o más síntesis desde un punto de vista, más síntesis que otra, digamos, ¿no es cierto? Pero hay que hacer un poco de esfuerzo, lo más objetivamente posible, para poder, digamos, ¿no es cierto?, detenerse en este tema. En primer lugar, vamos por lo indígena, por los naturales, por las razas originarias. Está claro, y todos lo sabemos, que cuando Colón, aceptemos eso, en 1492, descubre estos nuevos territorios, en estos nuevos territorios había habitantes, había pobladores, y hay para ello, cómo se produjo este poblamiento, hay para ello distintas, diríamos, como distintas explicaciones. Eh, pero una de las más científicas que hay, que ustedes la recuerdan, seguramente, es en Alaska, arriba del famoso estrecho de Bering, llamada la Beringia, que es bajo ese estrecho, en profundidad, y donde a lo largo de siglos se habrían producido sucesivas etapas de glaciaciones y licuaciones, digamos, ¿no es cierto? Un poco a lo mejor lo que estamos viendo hoy día, digamos, ¿no es cierto? Y eso habría permitido el paso, ¿no es cierto?, de pobladores, de poblaciones, hacia este nuevo territorio. Estamos, mire, en el, fíjese las fechas que voy a dar, que son aproximadas, ¿ah? Entre 40.000 y 38.000 años, fíjese usted, antes de fechas que se mueven, porque cada vez hay nuevos descubrimientos. Yo no sé si alguno de ustedes lo ubica, alguien que esté oyendo acá, que es de Puerto Montt, ¿no es cierto? Es uno de los descubrimientos últimos, más importantes, en Chapa Verde, en Puerto Montt, y otro ahora, ¿no es cierto, Edgardo? Sí, y otro en Tahuatahua, en la famosa San Vicente de Tahuatahua, la famosa laguna. Todo eso va moviendo. Y mire, anteayer miraba otro descubrimiento en otro lado, y esta fecha que estoy diciendo, entonces tomémosla como ilustración, más o menos. Lo cierto es que eso hizo que estos pobladores vinieran bajando, y alrededor del 10.000 estaríamos en lo que es el territorio chileno. Fíjese, por favor, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Eh, Moviéndose. Ahora, dicho esto, este segundo punto que quiero decir, porque estoy contextualizando el tema, es que a ver si este tema lo podemos computar. Se refiere a la cultura. Sostienen algunos autores, y este tema de la cultura es muy amplio porque depende de que lo analice, si es un antropólogo, un sociólogo, un lingüista, algunas alusiones vamos a hacer, que donde hay seres humanos, hay cultura. Y como decía un pensador español, en un astro deshabitado no hay cultura. Es un fenómeno estrictamente humano. La palabra cultura viene de cultivo, agricultura.
cultura, todo lo que el hombre cultiva en sus relaciones personales, reitero, estoy simplificando, especialmente un punto que quiero plantear, que es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Ah? Hola Gonzalo, bienvenido, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es el lenguaje? Ahora, ¿qué pasa? Estos grupos que vinieron se dan en las dos dimensiones propias del desarrollo de estos grupos originarios, en distintas partes también. Podríamos aplicarlo a los germanos, o, ¿no es cierto?, en Europa. Cuando digo germanos, hablo simbrios, teutones, en fin, ostrogodos, visigodos, ¿no es cierto? No estoy hablando, o grupos alanos que vienen de la zona de Irán, que son primero pescadores, eh, cazadores, que son nómades, y una segunda etapa que son agricultores, en estos siglos que estoy diciendo, en que se asientan, ¿no es cierto? Y ya cambia un poco el asunto, la organización social, cambia un poco la organización, cambia, digamos, no un poco. Y entonces, después voy a contestar María Elena a propósito del lenguaje, de que me voy a detener en eso, ¿no? Y este desarrollo, voy a decir, por ejemplo, en la zona de Canadá hoy día, de los Estados Unidos, donde están los primeros grupos que venían bajando, y o virtualmente extinguidos hoy día. Me refiero, por ejemplo, los típicos que vemos en la película, los más antiguos, Sioux, Cheyenne, no sé, digamos, virtualmente extinguidos, porque los anglosajones los eliminaron técnicamente porque para ellos el indígena era un animal, digamos, no se podía cuidar, digamos, por así decirlo, o un animal. Pero bajando, hubo distintos niveles culturales, dicho lo segundo o tercero que he dicho, distintos niveles. Y hay algunos que se desarrollaron de manera que yo llamo esplendoroso. Lo que voy a decir, por favor, también, porque todo lo que uno habla es discutible, digamos, ¿no? Pero voy a definir civilización, fíjese, como una cultura desarrollada esplendorosamente. Una cultura, pero desarrollada de manera esplendorosa. Por ejemplo, en la arquitectura, en los espacios públicos, en la estética, ¿no es cierto? El desarrollo, digamos, eh, intelectual de abstracción numérico. Y estas tres civilizaciones son los aztecas, los mayas y los incas. Si me van siguiendo, voy del género a la especie, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos parte del imperio inca y fuimos influidos por el imperio inca y por los modos incas, de manera suave. Si a nosotros no nos dominaron de manera violenta los incas, digamos que llegaron, dieron vuelta alrededor del río Maule, de ahí para allá, obviamente se encontraron con grupos más que se defendían, digamos, nosotros que no, como vamos. Entonces, dicho esto, del género a la especie, la pregunta es, bueno, ¿y nosotros qué? Porque cuando dije civilización, dije, por ejemplo, una forma política imperial, arriba con un emperador absoluto, en la cúspide, aztecas e incas, un Montezuma, un Atahualpa, no sé, estoy pensando en el aire, y estimado alumno, estamental, estimada señores, estamental, la nobleza, el clero, los que trabajan abajo, fíjese usted. Pero esto que estoy diciendo asombra a los conquistadores. Por ejemplo, Hernán Cortés, hay una carta notable que le manda Hernán Cortés a Carlos V. Ustedes saben que los conquistadores tenían que remitir cartas informando. Y Hernán Cortés, no sé si ustedes saben, era egresado de Derecho de la Universidad de Salamanca. Era egresado de Derecho de la Universidad de Salamanca. No le quitó que fuera un bárbaro para actuar, para conquistar el imperio azteca. ¿Ah?
Porque digamos las cosas como son, ¿no es cierto? Nosotros no estamos para engañarnos. Estamos, no estamos pasando mitología aquí, ¿no es cierto? ¿No? Suele ocurrir que los abogados hacen barbaridades. Los abogados hacen barbaridades, fíjese usted. Y peor los que no sean licenciados también, digamos, pero bueno, cierro el paréntesis, digamos, ¿no es cierto? Fíjese usted, fíjese usted, paréntesis, que Maximiliano Robespierre, en la Revolución Francesa, era abogado. Y llevó al cadalso a más de 40.000 personas sin juicio, porque a él se le ocurría. Finalmente subió él al cadalso, como suele ocurrir en estas cosas terroríficas, digamos, ¿no es cierto? Lo pusieron a él en el caso. Bueno, vuelvo al punto. Eso Cortés, ¿sabe lo que le dice en una carta? Que cuando entra en la zona que había un lago llamado Texcoco, y había una zona, un valle llamado Teotihuacán, simplemente queda perplejo. Una plaza en el medio. Recuerden que lo voy a decir después, los conquistadores primero construyeron la ciudad y una plaza en el medio, como un tablero de ajedrez en el medio, con cuadras, manzanas, solares, y ve que hay boticas, le dicen en su época, peluquerías donde eran muy limpios, cortaban el pelo, qué sé yo, y compara a la capital del Imperio Azteca con Sevilla y con Valencia. Entonces, Sevilla y Valencia de su época. Pero esa es la parte de allá. No es menor acá cuando nos acercamos al Cusco, que entre paréntesis, no sé si ustedes saben, pues, bueno, por qué lo estoy diciendo. El Cusco significa ombligo, significa en quechua, digamos, en el centro. Y el Cusco es la capital del imperio de Tahuantinsuyo. Los 4 suyos, norte, sur, oriente, de ahí sale el imperio. Fíjense que cuando uno de los Pizarro, Francisco, porque eran varios hermanos los que fueron ahí, a Francisco, llegan a la zona de Cajamarca, 3 días después, en el Cusco arriba, el emperador, el Inti, sabía que habían llegado personas raras. Y esto porque corrían, los chasquis eran como el correo, corrían, iban subiendo, llevando la noticia. Bueno, a ese imperio, que también fue arquitectónico, porque si usted va, y termino de contar esta parte general, porque si usted va al Valle de Teotihuacán, no sé si alguno de ustedes ha estado, hagan el empeño de ir, yo he estado, no pude subir porque las gradas son muy chiquititas, a la pirámide del Sol y de la Yo fui Luna. más de una vez, profe, cuando Qué viví en bueno. México. Es fantástico, ¿no es cierto? Sí, Y yo sí, cuando maravilloso. estuve a los pies de ahí, fíjense bien, Francisca, yo decía, ¿qué diferencia hay si yo navego por el Nilo entre las pirámides de Keops, Kefren y Misery? Hacer eso supone qué cosa: inteligencia, cálculo, física, química, estudiar lo que llamaríamos hoy día, no sé, construcción civil, porque después de 300, 400 años que están de en pie las pirámides. Es un desarrollo. Los mayas no eran imperios, eran ciudades-estado apartes y desaparecieron, pero desarrollan la Yo fui a matemática a un Teotihuacán, a nivel. la zona maya y a la zona tolteca. Claro, fíjense que los mayas usan una capacidad de abstracción que cuentan los días casi con los 365 días que usamos hoy día, y numeran -1, es decir, -1, -2, -3, capacidad de abstracción simplemente impresionante, ¿no es cierto? Sin embargo, no consta. Fíjese bien, y aquí viene la paradoja, porque uno dice, ¿cómo le va a llamar civilización? No sabemos que supieran leer y escribir, porque lo que se han encontrado han sido grafos, pero no podemos saber el sonido del grafo, ¿no es cierto? Claro, Marielena, si yo construyo unas pirámides de ese tipo, tengo un gran desarrollo estético, ¿no es cierto? Pero cálculo matemático, decir, resistencia, como recién me señala alguno de ustedes por acá por el chat. Entonces, te digo usted, lo más cerca que tenemos nosotros es el Cusco. De nuevo, con un emperador absoluto, pero con un idioma muy importante que es el quechua. Muy importante. Ya van a ver ustedes que por ahí va a ir una influencia muy importante. La zona nuestra,
quiero detenerme ahí, por favor. La zona nuestra. La zona nuestra, y voy a decir ahora, desde Arica voy a partir, que en esa época obviamente eran todas peruanas, digamos, pertenecían a otros, que después fueron el virreinato. Nosotros, después que nos descubriéramos, parte del virreinato del Perú, además. O sea, salimos de los incas y quedamos dependiendo del virreinato del Perú. Nosotros éramos una capitanía general, con un gobernador, y esa era la máxima autoridad que teníamos. El punto nuestro es que en el punto nuestro, estimado amigo, yo creo que había numerosas culturas de distinto nivel de desarrollo, pero no constituíamos una civilización, salvo que tuviéramos por el otro lado influencia. Había grupos que venían del lago Titicaca, y había unos desarrollos por el norte, ¿no es cierto? Y había numerosas culturas. Entre paréntesis, antes que se me vaya, cuando los españoles, los castellanos llegaron a América, se hablaban, dicen los expertos, más de 1000 dialectos. Escúchame bien lo que le estoy diciendo. Más de 1000 dialectos distintos. Y estos dialectos están casi todos extinguidos. Casi todos extinguidos. De inmediato, digamos esto, un dialecto no es un idioma, porque los dialectos de repente tienen muy pocas palabras, digamos. Un idioma ya constituye una cantidad de vocablos, de palabras mayores, con verbos, con todas las partes de la oración, qué sé yo. Acá estamos en un nivel mucho más bajo. Y entonces, en nuestra zona, si uno viene desde el norte, ¿no es cierto? Iba a poner el ejemplo de los atacameños, llamados atacameños después, de San Pedro de Atacama. Aunque, estimados alumnos, estimados, perdón, ustedes no son alumnos míos, están oyendo esto. Yo tengo la manía porque vivo haciendo clases, entonces, los atacameños, si ustedes miran el nivel cultural, es casi, dicen los expertos, en general, en el territorio que es de Chile hoy día, arcaico y en algunos casos subiendo a un poco más desarrollado. Subiendo un poco más desarrollado. Bueno, hay gente de ustedes que me está oyendo que es de allá, digamos, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes también ha estado en el Museo de San Pedro de Atacama, del padre Gustavo Lepage, al cual me tocó a mí conocer. Yo estaba en San Pedro de Atacama 2 veces, y hace muchos años atrás, más de 25, cuando no estaba de moda. Que hoy día es top, hay que ir a buscar la energía positiva y la gente va a otras cosas para allá, ¿no es cierto? Pero yo llegué cuando no estaba, y el padre Gustavo del Rey estaba vivo, y me tocó conversar con él varias veces, porque tuvo como 5 días. Así que fui para adentro, tuve campana, chinchín, seguí, digamos, la típica cosa que hace uno, pero poder estar más tranquilo y acceder incluso a su pieza, donde dormía en un camastro, pero atroz, digamos, lleno, ¿no es cierto?, de cacharros, de una mugrería, pero una cosa fantástica. No sé si algún cura de estos más finitos los llevamos hoy día para allá, a ver si resistirían en el desierto 24 horas. De hecho, al padre Gustavo Lepage, cuando llegó allá y lo dejaron los jesuitas que lo iban a dejar, ¿sabe lo que le dijeron? Padre, en una semana más lo venimos a buscar, porque no va a resistir. Y el padre Lepage me dijo, y aquí estoy yo. Y aquí estoy yo. Si él venía de África, por si le doy el dato. Venía de África, donde ya había él no había estudiado para hacer lo que hizo. Pero claro, cuando tiene una momia, quedemos en este análisis. ¿Usted cree que hacer una momia es muy fácil? Hay que usar esto. Y si usted comienza a hacer momias, cosas que por ejemplo los egipcios hacían, y por eso desarrollaron tanto la medicina, se dieron cuenta que al abrir el cuerpo para sacar la vísceras y taparlo,
había partes del cuerpo que estaban en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar, y se repetía, y se repetía, y se repetía, y la persona comenzaron a ubicar, fíjese usted, sin tener un desarrollo médico, pero eso permitió, ¿no es cierto? Eso permitió, ¿no es cierto? Eh, Saber en un nivel en que usted mira algunas de las momias de San Pedro de Atacama, del museo, especialmente una llamada la Mechile, así le llamaba el padre de Pelle, la Mechile era más bonita, que tenía un pelo precioso, negro, no tenía ni una cana, oiga, ¿ah? Bueno, no había estrés en esa época, ¿no es cierto? No, no, tenía ni una cana la momia, y sabe que tiene unos colores amarillos y verdes, no sé si que aún se conservan. Eso implica, y estoy pensando, porque estamos hablando del aporte de un grupo, eso implica hacer colores, sacar, ¿no es cierto? Y después tejer, cosas que hacen precioso, hoy día todavía lo que conservan, tejer, bueno, hoy día, digamos, ¿no es cierto? Estamos hablando. Entonces, pero además el nivel no es que usted encuentre alfarería de una finura, estoy hablando de la primera etapa, ¿eh? Una alfarería así ya, no sé, son alfarerías básicas. Hay una influencia inca en algún adorno. Miren lo que le voy a mostrar. Espérense. Yo estoy en el escritorio de mi casa. ¿Ve esto que tengo en mis manos? Tiene miles de años antes de Cristo. Y me lo obsequió el padre Osvaldo Lepes. En persona. En persona, mire. Mire, 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 por favor, si tiene las asas y mire los ojos. Ah, ¿se fija usted? Maravilloso, es hermoso. Yo no admito que nadie me toque esto. Cuando me vine en el avión, que era la DECO en esa época, como se de antiguo, digamos, no existía, en Chile se transformó, yo venía con esto, pero simplemente en mis manos, y nadie me cree que estaba al lado de una momia enterrado, digamos, ¿no es cierto? Pero el padre me lo dio. Si no fuera por él, la certificación es esa. ¿Se fija usted? Entonces, pero este dibujo, cacharro que ya está un poco quebrado en un lado, yo no puedo permitir que se trice, eso marca, porque cultura no es solamente la alta cultura, no es solamente la alta cultura. Ah, se ve usted, la cultura clásica, ¿no es cierto? Sino la cultura más básica que emana de la realidad social, del intercambio de nuevo de las personas. Eh, Después, estoy tomando ejemplos, ¿eh? Pero no me puedo detener mucho porque además veníamos atrasados, ¿no es cierto? Yo venía atrasado por lo bueno. Ya tener los días. Ahí nos acercamos a la zona de La Serena, de Vallenar, ¿ah? ¿No es cierto? Los dieguitas. Los dieguitas tenían también un desarrollo, pero ya ellos se asientan. ¿Te fijas tú? Entonces aparece como una aldea, pero siempre están cerca del mar también, están cerca del mar. ¿No? Ahí está. No es tan ancho ahí tampoco, pero están, ¿no? Se fija usted, los dieguitas. Eh, con su propio lenguaje, ¿ah? Los dieguitas, cacán. Fíjese usted que hay gente que es diaguita hoy día y que usa su ascendencia. De ahí tuvo una ministra de Educación que la acusaron constitucionalmente y la fue depuesta, ¿ah? Como ministra de Educación por mal manejo de las plata. ¿Y cuándo se defendió esta ministra? Que se llamaba Yasna Proboste. Yasna Proboste Campillay. ¿Sabe cómo comenzó la defensa? Me acusan por ser mujer de un gobierno de una mujer. Me acusan por ser profesora de educación física, de gimnasia, como se decía antiguamente, y me acusan por ser diaguita. No, nadie la acusaba por ser diaguita, que no se boten al suelo, ¿ah? Lo acusan por manejar mal las platas nomás, pues da lo mismo que sea diaguita o lo que sea, así uno responde por lo que hace, da lo mismo en este aspecto, de este análisis, no es que de lo mismo, pero los diaguitas eran, digamos, un punto muy importante. Ahora, voy a saltar
fíjense bien, hasta Puerto Montt, y después voy a quedarme en el centro, que es la parte que allá es donde están las llamadas tribus canoeras. Y esas tribus canoeras, fíjese que hay libros que dicen, no eran más de 10.000 personas en total. O sea, ya digo, Chango, Chon, Yagane, Alacalufe, más allá, ¿no es cierto?, de Punta Arenas, Fueguinos, Patagones, con denominaciones distintas, Selman. Fíjese que el sacerdote del Verbo Divino Martín Luisinde, que vivió en esa época, estuvo hasta allá, escribió después, y mire lo que dice en su carta, en su ensayo, que distinguió en estos grupos, que lo podríamos generalizar en esos grupos que son menores, un matrimonio quiera juntarse, porque obviamente no había contrato, no había sacramento, no había nada, juntarse, matrimonio libremente consentido. En esa zona. Matrimonio monógamo, dice el padre Luisinde, salvo excepciones calificadas. Gran afecto y cuidado de los hijos. Eso es lo que distingue en la cultura de este grupo. Cuidado y respeto impresionante por los ancianos. Cuidan a sus ancianos, a la gente de más edad. Y en general, monoteísmo, no obstante que, bueno, en general, ellos sí que son básicos, viven casi desnudos, ustedes son canoeros, más bien pescadores, digamos, por la zona. Quiero que ustedes capten estas ideas, gracias Lola, efectivamente, yo también conozco Puerto Williams, gracias a Dios he podido estar allá varios días, y por el Bill también. Son cosas que no son como cuantificables todavía, ¿no es cierto? Porque la cultura es un proceso que va cambiando, que se va superponiendo, que se va pegando. Pero en la zona centro-sur, y sur, cuando digo sur, no estoy hablando de Talca, ya estoy hablando de Concepción, hacia allá, digamos, ¿no es cierto? Sur, ¿no es cierto? Es donde encontramos los grupos más numerosos, ¿no es cierto?, araucanos, que uno podríamos decir picunches, miren los tres que voy a poner: picunches, hombres del norte, mapuches de la tierra, y huilliches, hombres del sur. Todo, vuelvo a repetir, vegetariano, es, digamos, simplificar. Estos grupos viven en aldeas, ya digamos, en un estado pasando de lo arcaico ya a un estado superior, digamos, porque están asentados, son agricultores, donde los hombres no trabajan mucho, trabajan las mujeres, entre paréntesis. Y uno podría decir esto para simplificar: los picunches tienen son más pacíficos, por eso los picunches se mestizan muy rápido. Los huilliches menos, pero el grupo de la tierra, el mapuche, esos son los más, y donde hay mayor belicosidad. ¿Qué podemos, porque puse menos, me puedo detener más, digamos, qué nos aporta? Voy a tratar de tomar 3 o 4 ideas después de mirar esto. En primer lugar, un espíritu de poder y de cierta autonomía general, así, en el sentido de no dejarse dominar fácilmente. No dejarse dominar fácilmente. Y por eso practican el arte de la guerra, lo diríamos en arte, ¿no es cierto? Un arte de la guerra. Eso primero, y lo pego con esto tercero, después voy a dar otro punto, que es la capacidad de adaptación
rápido de aprender, por ejemplo, cuando le roban caballos a Pedro de Valdivia, ¿no es cierto? Se fija usted, aprenden rápidamente, que el caso de Lautaro, aprenden rápidamente y muestran cierta capacidad de actuación. De adaptación ahí, ¿no es cierto? Podría decir. Entonces, resulta que al final hay una especie de cultura ecuestre, pero copiada, ¿cierto? No copiada. Eso sería lo segundo, para pegarlo. En tercer lugar, la resiliencia. Usted entenderá que este grupo tuvo más de 3 siglos en guerra con el Imperio Español. El Imperio Español fue dominado, estoy simplificando, en horas. El Imperio Azteca y el Imperio Inca cayeron dominados en horas. ¿Por qué horas? Porque una vez muerto el emperador, el imperio se desploma rápidamente. Pero el sistema araucano en general no tenía un gobierno central, salvo que se unían solamente para efectos de la guerra y elegían, en fin, Toqui, digamos, ¿no? Y entonces fue más difícil gobernar, además. Y entonces, en estas tierras, que sería la gobernación y la Capitanía General de Chile, debió existir un ejército permanente y hubo que financiarlo. Se fijó usted, y España tuvo que financiar este ejército permanente. Bueno, el tercer punto que quiero señalar es la resiliencia. Es un término que está de moda hoy día, ¿no es cierto? La resiliencia es un término, en realidad, como psicológico, que es una capacidad de dominar las cosas negativas que a uno le pasan, la fortaleza, dirían los cristianos, que la fortaleza sería una El virtud cardinal temple, para los cristianos, ¿no es cierto? el Entonces, temple. el temple, es otro vocablo que me interesa, es el temple, y ojo con eso, porque fíjese que aquí aportan a la que va a ser la nacionalidad chilena. Yo creo que sí, que existe, el tema se discute, qué puntos se toman, cierta capacidad ante la desgracia, por ejemplo, de la naturaleza, los típicos terremotos, los típicos, ¿no es cierto?, tsunami que cada año, cada cierto tiempo van a asolar el país, y bien, cierta capacidad de dominio, digamos, ¿no es cierto?, que podría. Y en cuarto lugar, ¿sabe qué? Ese afán de libertad que demuestran ellos, porque que tiene que ver con lo primero, que no soy fácil de dominar, ¿no es cierto? No soy fácil de dominar, porque si a mí vienen y me atacan, yo me voy a defender, ¿no es cierto? Y sabe usted que el gran historiador don Mario Góngora sostiene en el capítulo primero de su libro la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Les recomiendo ese libro, se lo puedo mandar después, es perfectamente leíble. El capítulo primero, ¿sabe cómo se llama? Chile es una tierra de guerras. Chile es una tierra de guerras, internas y externas. La última guerra exterior es la guerra del Pacífico y la última guerra interior declarada civil en 1891. Porque después estuvimos al borde de una guerra civil, pero no fue declarada todavía, ¿cierto? Mira. Y finalmente, mire, es el idioma. El idioma. O si usted quiere, el dialecto. Algunos sacerdotes jesuitas que evangelizaron la zona de Arauco, algunos de ellos murieron ahí, saben ustedes, hay varios mártires jesuitas ahí que fueron, con el afán de evangelizar, escribieron un primer diccionario mapudungun, un primer diccionario, que sigue siendo todavía un dialecto, pero más desarrollado. No es, reitero, ¿no es cierto?, un idioma completo, con verbos, con pronombres, con adjetivos, con sustantivos, en fin, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Yo quiero, he dado estos 4 puntos, por la parte religiosa también, otros puntos, pero en fin. Y el idioma, porque el idioma de nuestros grupos originarios también está interdependiente del idioma quechua, ¿no es cierto?, cuando ya pasamos a ser parte del imperio.
¿no es cierto?, del imperio inca. Bueno, usted me dirá, oiga, profesor, entonces, ¿y los que traen conquistadores? No podría decir. Después se produce una mezcla, después una mezcla cultural, obviamente. Varias cosas son, que yo quiero señalar, algunas nomás. En primer lugar, la religión. ¿No es cierto? En primer lugar, la religión. Ellos traen una religión revelada por Dios. Creen en ella, la traen, la promueven, convencen, bautizan, enseñan. La religión es un elemento que no se puede prescindir de ella en la realidad chilena. Por más que haya anárquicos que quemen iglesias, y no solamente iglesias católicas, sino iglesias protestantes, porque el pueblo de Chile cree en Dios masivamente, independientemente de que sean cristianos católicos, ortodoxos, luteranos, hay de todo, digamos, ¿cierto? ¿Ah? Judíos, digamos, ¿no es cierto?, musulmanes. Y hay un grupo que no cree, bueno, es su derecho, ¿no es cierto? Hay libertad. Pero primero la religión. Después voy a meter todo esto en una sola olla para poder ver. En segundo lugar, el idioma. ¿Qué es el idioma castellano? No sé si ustedes saben, estimados, que el mismo año que se descubrió América, el mismo año, se escribió la primera gramática de la lengua española. Y le escribió Antonio de Nebrija, se llamaba el famoso Antonio de Nebrija, redacta la primera gramática de la lengua española. Y en su dedicatoria le dice a Isabel, reina, porque la lengua es compañera del imperio. O sea, le está diciendo que va a ser emperatriz, ¿no es cierto? Que va a ser emperatriz. La lengua, el lenguaje, el idioma es compañero del imperio, sin saber que Isabel la Católica iba a morir en 1504. No sé si ustedes saben. Murió en 1504. Ni siquiera Hernán Cortés llegaba a México. Nunca supo que no era reina solamente de Castilla y Aragón, sino que en la práctica emperatriz de uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad, pero ella nunca lo supo. Entonces, a Isabel, fíjese, Nebrija, porque el lenguaje, el idioma, es parte del imperio. Es parte del imperio, le dice Nebrija, el idioma. Pero el idioma, dije yo recién, es parte de la cultura. El lenguaje es esencial. Mire, hay gente, yo no voy a dar opinión en esto porque no lo he estudiado, no soy experto, no voy a hablar de lo que no sé. Hay gente que sostiene que el lenguaje, el idioma, es determinante en la cultura. Determinante para una cultura. Uno podría decir, no, a lo mejor no es determinante, digamos, condicionante. ¿No es cierto? Yo, por el lenguaje, nomino las cosas, le pongo nombre, me comunico con los otros verbalmente y por escrito, ¿no es cierto? Y el idioma castellano era completo. Mire, Pablo Neruda, que todos sabemos, digamos, ¿no es cierto?, que era un poeta Nobel, pero todos sabemos cuál era su pensamiento, escribió una poesía tremenda. No me da el tiempo porque es un poco larga, ¿no? Partimos atrasados y no se lo había leído, pero lo voy a sintetizar más o menos la idea. Dice así, Neruda: vinieron los castellanos torvos y se llevaron todo. Se llevaron nuestras mujeres, se llevaron el oro, se llevaron la plata, los castellanos torvos, ta, 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 ta. ¿Y sabe cómo termina la poesía? Se llevaron todo, pero nos dejaron todo. Nos dejaron el idioma. Nos dejaron el castellano, dice Neruda. Y ahí terminó la poesía. Nos dejaron. Y eso es determinante. Y aquí este ejemplo, estimados, este ejemplo yo lo encuentro
súper notable porque en el idioma se ve la interculturalidad que llaman hoy día, cómo se mezclan los idiomas. Entonces nosotros tenemos un montón de palabras que no son castellanas. No sé si ustedes manejan esto, una cuestión lingüística manejan, pero por ejemplo, pampa, guagua, cancha, no sé, son quechuas, no son castellanas, digamos, ¿no es cierto? No son castellanas. Wincha, gracias, Claudio. Y propiamente mapuche, charqui, es quechua, pero can es mapuche. En esa época se comía charquicán, ya por si acá. Si hay algo gastronómicamente importante en Chile, el charquicán. Que la señora, las mamás cuando están apuradas, así que papas, con, no sé, con carne molida y con, ¿no es cierto?, con zapallo y otras cosas, hacen eso y queda rico, ¿no es cierto?, si con cebolla en escabeche. Bueno, pero si usted mira, estimado, se nos va a abrir el apetito ahora en un rato más. Fíjense ustedes que si se ha publicado hace 3 o 4 años un libro de recetas gastronómicas del 1500, del 1600, del 1700 y que vienen de allá. Un sacerdote jesuita, el Vasco Santander, lo dice. No se vendía, sacaron 1000 o 2000 para repartirlo, en fin, en los obsequios del banco, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Y que están las cosas nominadas. Pero si hay cualquier cantidad de palabras. A ver, si se me vienen a mí a la cabeza, que no son castellanas. Ají, camote, zapallo, maní, palta, canoa. ¿Quiere que siga? Digamos, ¿no es cierto? Ahí está la interculturalidad. La interculturalidad. Entonces, quiero poner este ejemplo básicamente del aporte de un lado y el aporte del otro. Obviamente que castellano es un idioma completo, en fin, digamos, ¿no es cierto? Pero asume, además que las palabras, ustedes saben, van aumentando, la Real Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española va agregando y otros van perdiéndose porque nadie los usa, digamos, ¿no es cierto? No. Y hay autores, por ejemplo, que inventan palabras que después, no sé si ustedes saben, también la Real Academia las acoge. Paréntesis, pero por ejemplo, Gabriela Mistral inventó varias palabras derivadas que están en el diccionario de la Academia de la Lengua Española. Era un genio. Entonces ya no decía azulino, decía azularín. No decía bienaventuranza, decía alguna aventuranza del destino. En fin, porque las palabras le salían y las derivaba, digamos, y las derivaba. Bueno, el idioma es clave, clave. Una tercera cosa, y voy terminando, digamos, ¿no es cierto?, para sacar y tratar de sacar una conclusión. Es que al momento del descubrimiento, por lo que ustedes ven, estos desarrollos en distintos lugares de lo que hoy día es nuestro territorio, no existen ciudades, propiamente ciudades, existen aldeas. Este es un punto muy importante. Entonces, ¿qué hacen el castellano? Vienen fundando ciudades, las van nominando y van cambiando los nombres que eran antiguos, digamos, ¿no es cierto? Y todos están influidos por la religión. Santiago, San Santiago, apóstol de la Nueva Extremadura. La Santísima Concepción, fíjese, de la Nueva Extremadura, así se llama Concepción. La Santísima Concepción. Que no era Concepción, era la imperial, la primera, pero la imperial fue asaltada por los indígenas y quemada. Y construyen después la Santísima de la Inmaculada Concepción. Fíjense ustedes. Van nominando y fundando ciudades. Fundar ciudades significa al estilo europeo. Hacen un cuadrado como tablero de ajedrez con una plaza de armas, está la catedral, la iglesia, y está el edificio donde funciona la Real Audiencia, que fue el que no funcionó, la Real Audiencia durante 3 siglos, y después este proceso se va acelerando,
y van fundando ciudades intermedias, pues las grandes ciudades, ¿cuáles son las tres grandes ciudades primeras? Que es del interior de Chile, cuatro diría yo, ¿ah? Pero las grandes es Santiago, Concepción y La Serena. La Serena, ¿ah? La Serena, donde estaba Francisco de Aguirre, digamos, que era de los que venía con Pedro Valdivia, ¿no es cierto? La Serena. Y mire hacia el sur, Ancud. Ancud en la isla de Chiloé. Una ciudad pequeña, digamos, obviamente, porque era lejana. Esta otra era donde estaba el ejército, donde estaba la Real Audiencia, en fin, donde había las instituciones propias que fueron creándolo. Pero en una ciudad significaba que alguien mandaba en la ciudad. Y sabe cómo pequeñísimas las ciudades, Gonzalo, pero pequeñísimas. Mira, La Serena ha tenido 1500 habitantes. Estoy exagerando, pero depende del siglo, varía. Estimados, si hasta en la guerra civil de 1891, en la cuestión social, por ejemplo, Iquique, en la época cuando ya fue chilena, tenía 3000 o 4000 personas. Iquique, la ciudad misma, yo creo que era menos. Aumentaba mucho cuando bajaban de los centros mineros, los mineros que venían a la ciudad. ¿Ah? Era todo, diríamos, muy pequeño. Y todo esto, por favor, no lo miremos fijo, sino que tenemos, no como foto, tenemos que mirarlo como película, en movimiento, porque va variando de 10 años a 20 años, 50 años. ¿Ah? Hay migraciones dentro, hay gente que se traslada a la ciudad. Chile es un país rural y es así, hasta 70, 80 o 100 años después de la independencia, es un país rural y es un país de personas analfabetas, en que 90% de las personas no saben leer. Pero eso no es chileno nomás, sino que es una característica de la época. La gente en Chile vive en los campos. Eso hace muy difícil, por ejemplo, para la cuestión de educación, por ejemplo, para evangelizar, que es una cosa importantísima, ¿no es cierto? Hay una noción que es el aporte castellano notable, que la gran discusión es qué eran los naturales, de los cuales yo hablaba así de pasada. ¿Qué eran los naturales? ¿Sabe qué decían algunos conquistadores? Son brutos. ¿Sabe qué dijo la Iglesia? ¿Qué dijo el Papa Paulo III en 1537? Son verdaderamente hombres. En términos actuales, son verdaderas personas dignas de recibir la fe y no pueden ser privados de sus propiedades por ninguna razón, ¿no es cierto? ¿Ah? Y ser tratados como animales. Por eso, y un paréntesis, ya tengo que terminar ya. Mire, cuando se armó la polémica que eran los naturales, esta pelea partió en República Dominicana. A lo que hoy día es República Dominicana, había una iglesia y un cura jesuita. Un cura jesuita predica en una iglesia, que era una choza la iglesia, y esa prédica, ¿sabe cómo se denomina? Antonio de Montesino, era dominico de la Orden de Santo Domingo. Se llama esa prédica, Yo soy la voz del que clama en el desierto. Ego vox, clamante sin desierto. Y dice ante los que estaban en la iglesia choza, como digo yo, olvídese, no era la catedral, ¿qué os saben? ¿Qué os habéis? ¿Qué os han hecho estas gentes para que los tratéis como brutos? Así parte la prédica de Antonio de Montesino. Esta es la gloria de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Ah? Ella pone antropológicamente al tiro y el aporte que son personas. Entre paréntesis, cuando Isabel la Católica murió en 1504, no los quiero llenar de datos, pero así murió, ustedes saben además que Isabel la Católica, técnicamente es una santa, pide que la bajen en el suelo, muere en el suelo. Ella dice, no es digna de morir en una cama. Y las últimas palabras que pronuncia son para mis hijos, los indios. Para la desgracia de ellos, Isabel la Católica murió en 1504. Ellos son mis súbditos, igual que los castellanos. Se fija usted, y lo está reconociendo. Ese es un aporte castellano. Sabe que la historia de los derechos del hombre, la dignidad humana,
en el trato. Sabemos que una cosa es lo teórico, lo que se dice, y otra cosa es la práctica, no nos vamos a engañar, ¿no es cierto? Pero eso hay que tenerlo, digamos, a la vista. Ciudades estructuradas. En este proceso se fueron fundando muchas ciudades. Bueno, voy hacia el sur. Vamos a poner ejemplo. Rancagua, Curicó, Linares, perdón, Talca, San Agustín de Talca, todos los nombres son San Agustín de Talca, ¿ah? Chillán, van la ciudad, intermedia. Y muchas de esas ciudades, adivinen quién la funda, don Ambrosio Higgins. Y don Ambrosio, uno de los más grandes gobernadores de Chile, ilustrado, es como de 1780. ¿Ah? Seguían fundando ciudades entre medio y con toda la estructura que estoy diciendo que había. Bien, ¿cuál sería la conclusión? Y termino. No es posible decir más cosas, ¿no? Y de repente uno podría hasta cometer errores por no plantear la frase más completa, pero ¿qué da Castilla? ¿Sabe qué da Castilla? Unidad. Unidad política al territorio. El territorio pasa a ser una unidad. Una unidad. ¿No es cierto? No. Claro, yo puedo tener la zona del Biobío hasta la altura de Valdivia o de Osorno, y de ahí para allá todo está conquistado, pero no está poblado. Hay muy poca población en esa zona, incluso española, no hay población. Había gente que iba, venía, en fin, qué sé yo. Los españoles estuvieron originalmente mucho en la isla de Chiloé. No sé si ustedes saben, Chiloé era muy español, era muy realista, por así decirlo. Lo fue hasta el último, hasta después de la independencia. Es Ramón Freire el que tuvo que expulsar a los realistas, ¿no es cierto?, de ya, Chile independiente, pero aún quedaba gente ahí. La unidad. Y entonces, ¿cómo se hace esta unidad? Fíjese que se hace, y aquí voy terminando, lo que es obvio, usted entenderá, con el mestizaje. Y el mestizaje, ¿sabe por qué ocurre? Porque el castellano mira al indígena de igual a igual antropológicamente, persona, yo puedo contraer, de hecho. No sé si ustedes saben que hay pinturas en el Cusco, yo he visto algunas en el Cusco, en que un hijo del virrey de Lima se casa con una princesa inca en una tremenda ceremonia. Entonces están diciendo, ellos mismos tácitamente están dando el ejemplo. Aquí todo el mundo puede contraer matrimonio. Estamos hablando de lo que la iglesia promueve, que es el matrimonio. Obviamente que hay mucha filiación ilegítima, ¿no es cierto? Hay mucha filiación ilegítima. Estos señores, los primeros que venían, eran todos solteros, no venían con señora, aunque estuvieran casados. Pedro Valdivia, ¿no es cierto?, dejó, aquí se anduvo emparejando el hombre con una señora que era brava, además de carácter, ¿verdad? Doña Inés de Suárez, se fija usted, pero, vuelvo a repetir, después se les puso condiciones, después todo se fue regulando, todo se fue regulando. Y entonces hubo un mestizaje que probablemente, mire, quiero ser lo más franco posible, en algún caso pudo ser, no sé, forzado por lado y lado, porque no sé si ustedes saben que en alguna de las batallas, ¿saben lo que hicieron? Por ejemplo, los araucanos raptaron niñas españolas y se las llevaron y vivieron ahí. Fíjate usted, eso fue excepcional, pero después se pudo esto, digamos, establecer. Hubo mucho, estimados, mucha filiación ilegítima. Voy a dar un dato que se puede escandalizar, pero quiero, y con esto termina un dato. Francisco de Aguirre, ¿sabe cuántos hijos tuvo? Que Francisco, yo creo que hay un monumento, yo no he ido a La Serena ahora último, hay un monumento, no muy grande, que está Francisco de Aguirre, está en la calle, donde están varios que están desnudos, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Esa avenida, no sé cómo le denominan en La Serena. 80 hijos. 80 hijos. Aprox tuvo, ¿no es cierto?, Francisco de Aguirre. El fundador de La Serena, pues La Serena, Juan Boón, es uno de los fundadores, pues Francisco de Aguirre. La Serena fue quemada por los corsarios y refundada de nuevo. Sí se produjo una cosa de este tipo, y eso
Después hubo qué cosa, mestizaje sobre mestizaje. Primero al mestizo se lo miraba mal, después se mezclaban blancos con negro. En Chile hubo negro, hablo de raza, muy poco, pero tampoco, ¿ah? No se acostumbraba mucho por el clima, digamos, ¿no es cierto? Una cantidad, y después, digamos, ¿no es cierto?, se mezclaban negros con indígenas, también dan origen a otras denominaciones, pero eso era lo mediano. Yo creo que si a uno lo comienzan a investigar hacia atrás, se va a encontrar con alguien hacia atrás, que hay algo indígena. Comenzando por el presidente Piñera, ¿no es cierto?, cuya madre desciende, ¿no es cierto?, de algún grupo étnico boliviano, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, se fija usted, pero comienza a dar vueltas. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Uno hace un aporte, uno hace otro. Obviamente que el castellano se distingue más porque viene de un mundo supuestamente civilizado, pero civilizado que comete barbaridades. Si nosotros también somos civilizados hoy día, pero hoy día hay países que invaden a otros de manera brutal, con muertos y todo, y seguimos llamándonos civilizados, digamos, ¿no es cierto? No estoy con esto justificando a otros, sino que... Entonces, ¿la conclusión cuál es? Mestizaje racial, ojo, y mestizaje cultural. Mestizaje cultural. Este último, digamos, ¿no es cierto? Claro, el castellano aparece con más y el otro con menos, pero se da a lo menos un doble mestizaje. Lo que es nuevo, obviamente, es la religión, ¿no es cierto? Es la religión. Bueno, mire, a mí me encantaría haber seguido con esto, no sé, una hora más, pero más encima partimos atrasados por culpa de que al profesor le costó conectarse. Vamos a vernos de nuevo, creo que en 2 o 3 semanas más, porque ahí va a haber otras cosas, ¿no? Así que muchas gracias por la atención, digamos, ¿cierto? No sé, Valeria, si hay un minuto, si alguien... Yo he estado recibiendo en el chat observaciones acá que me mandan y las he estado mirando, digamos, ¿cierto? Hay mucho que darle. Yo creo que Chile era un país pobrísimo, de geografía pobrísima. Y sabe que en los primeros mapas donde aparecía Chile, ¿sabe qué? Decían los mapas castellanos, había un signo de interrogación y decía tierra incógnita. Tierra incógnita, porque obviamente era lo último en esa época, no había ninguna comunicación, Hoy día, obviamente no, hoy día es todo instantáneo, pero en esa época, para que llegara un barco y trajera noticias de lo que pasaba en Europa, podían pasar, no sé, llegaban 2 barcos en el año, no más, en los primeros meses. Entonces, se fija usted, ¿no? Bien, ya pues, Valeria, ¿ah? Aquí Rosita de Ya, nada, oiga. profesor. Ojalá que le haya aportado algún dato nuevo que ustedes no manejan, pues la gracia es que aportar algún dato nuevo, ¿no es cierto? Edgardo, digamos que uno no maneje, ¿no es cierto? ¿No? Ya, pues, oye, estamos aquí la cosa. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos y los esperamos, bueno, el próximo sábado para este mismo ciclo y los que tomaron el ciclo también de antropología el martes, no se olviden, ¿ya? Y profesor, muchas gracias. Yo las próximas veces ahí voy a estar, grabé su teléfono, No, pero así que no vamos a ya la pillé. Es que el tema Ya. que viene Gonzalo y después, ¿cómo se formó la democracia en Chile? Así se llama, o etapa de la formación de la Exactamente. democracia en Chile. Ese Eso. es el tema también. Así es que bueno, y a todos muchas gracias por estar y yo lamento que este año tenemos que estar con la clave para el Zoom, porque Sí. ahora es política de Zoom poner una clave obligatoriamente, ¿ya? Ya no, pero Así ya es pillé que eso- tú mandáis la clave y sí. sí, así que ya nos tenemos que acostumbrar. Sí. Bueno, un Ok. abrazo y nos vemos. Chao, Muy chao. bien. Muchas gracias. Un gusto, Chao, chao. muchas gracias, profesor. Gracias. Chao, muchas Chao. gracias. Un abrazo. Adiós, Elena. Sí, Chao. Muy cuídate. entretenido, Gracias. profesor. Un gusto Max, Muy adiós, Max. entretenido. Chao, profesor López. Ahí lo Gracias, estoy viendo, don profesor. Rodrigo. Muchas Ya, gracias. Máximo, mira, Gracias. Máximo, Chao a a ver, todos. pero qué honor, hombre. Aquí estuve escuchándolo atentamente. Un gusto, querido Enrique. Ah, Muchas pero gracias. mira que te da unos minutos, Máximo, con toda tu pega. No, estamos con mucho gusto trabajando, pero Ojalá que creo haya que mucho- aprendido algo nuevo, pues algún dato No. siempre.
harto y más que no, porque estas discusiones, oye, hoy día están, ¿no crees tú que no están en pero es el tema, por eso es que Sí. hay que tratar de mirar el asunto de dos lados también. Por supuesto. No Es se que puede muchas ser gracias, Enrique. unilateral. Chao, Gonzalo, adiós. Un gran Adiós, abrazo. profesor. Chao. Chao a todos. Gracias. Adiós, Chao, profe. chao. Gracias. Felipe, chao. Chao, chao, vale. Gracias, Adiós, profesor. Chao, Gonzalo. Fran. Chao.